a pesar de ser algo desconocido, sus secuelas pueden ser muy graves. Igor. Secuelas que se da, por ejemplo, en un 20% de los casos. Pueden ir desde la sordera hasta la epilepsia, problemas psicomotores, incluso parálisis cerebral. Consecuencias durísimas que con suerte sí se pueden detectar, eso sí, antes de que nazca el bebé. Les mostramos dos historias, una en la que lo detectan a tiempo y otra en la que no. Somos padres de dos niños, la pequeña de ellas de 7 años nació con infección congénita por citomegalovirus. Un virus muy desconocido pero con graves consecuencias. Tiene una sordera profunda en los dos oídos, tiene una hemiparesia derecha, que es un tipo de parálisis cerebral infantil, tiene epilepsia de difícil control. A estas hay que sumar otras patologías no físicas. Dificultades cognitivas y luego tiene ciertos comportamientos que ya no serían propios de su edad. Pues en el patio pues juega con niños que son 2-3 años más pequeños, donde se siente cómodo. El citomegalovirus es en la mayor parte de los casos asintomático o se presenta como una pequeña gripe. Es un virus que es inofensivo para la mayoría de los adultos y niños sanos, pero es muy peligroso si se adquiere en el embarazo y si el feto se contagia. El perfil característico es una mujer embarazada que tiene otros niños cerca. 1 de cada 200 niños nacen con citomegalovirus. El 80% de los niños con infección congénita por citomegalovirus van a tener una vida normal y no van a tener secuelas, pero hay un 20% que a lo largo de su vida pueden desarrollar secuelas a largo plazo, principalmente la sordera y también las alteraciones neurológicas. A Leticia se lo detectaron durante el embarazo. En mi caso saltaron las alarmas en una ecografía rutinaria. Mi hijo al nacer enseguida le hicieron la prueba de citomegalovirus y empezó con su tratamiento antiviral desde el 4.º día de vida. Y esa detección precoz con tratamiento ha logrado que a día de hoy su hijo no tenga ningún síntoma. El diagnóstico precoz es fundamental porque nos permite poner un tratamiento antiviral frente al virus y también tratamientos rehabilitadores. Pero el caso de Leticia no es el habitual. La detección se da muy pocas veces. Y actualmente no existe ningún cribado de citomegalovirus. Algunos expertos abogan por el cribado al nacer, pero la Asociación de Familias Afectadas va un poco más allá. Lo que nosotras pedimos es que también durante el embarazo se haga un cribado en las analíticas trimestrales sobre citomegalovirus congénito. Para las familias hay un gran tabú que lleva a evitar el cribado en el embarazo. Por eso se defiende más el cribado neonatal que en el embarazo, pues aquí hay mucho miedo al tema de los abortos. O sea, lo que están pidiendo es un cribado masivo. Lo que no entiendo es por qué no se hace, ¿no? Ese cribado masivo que ayudaría un poco a la prevención. Bueno, pues por lo que no se hacen tantas cosas. Por los dineros. ¿No? Por razones económicas y porque no han dado todavía con la tecla a la hora de liarla, de que en medios como este se hablen de casos como este, ¿no? Son asuntos complicados. Yo hace tiempo me llevé las manos a la cabeza cuando me enteré que hay determinadas enfermedades raras para las que sí que hay vacuna en algunas comunidades autónomas y en otras no. Y eso también es un hecho de lo que ocurre con la sanidad y con las competencias repartidas, ¿no? En este caso, ojalá consigan lo que están pidiendo y ojalá sea a nivel nacional, pero como siempre, como tú decías, los dineros y el hecho de que en sanidad nunca se gasta suficiente. Las familias... Yo creo que esta enfermedad es una de las grandes desconocidas. Yo, por ejemplo, jamás había oído hablar de ella. Lo que dice Marta respecto a vacunas en unas comunidades y otras no, ese es un tema muy serio. Hay tratamientos de enfermedades muy comunes, como puede ser la diabetes, que te vas a Castilla-La Mancha, que está aquí al lado, y el tratamiento te lo cubre los servicios públicos. Aquí en Madrid no, curiosamente. Y entonces este tipo de desigualdades que hay entre comunidades autónomas pues crean una auténtica desigualdad social, Españas distintas, muchas veces separadas por 1 metro de distancia entre un pueblo y otro. Es lo lamentable. Como supondréis, el diagnóstico de esta enfermedad condiciona muchísimo la vida de los padres, ¿verdad, Igor? Claro, creo que hay que adaptar las condiciones laborales, en muchos casos directamente dejar de trabajar para poder atender al menor. Es otro problema de ese citomegalovirus, es que la mayoría de los casos se detecta cuando ya han pasado unos meses desde que ha nacido el bebé. Por eso las familias insisten en que hacen falta medidas para prevenir esta enfermedad que acaba transformando por completo la vida. Lo que me dijeron es que no sé si va a hablar, no sé si va a andar y no sé si se va a morir, así.
tal cual, eso a los 6 meses. A Alejandro le detectaron una parálisis cerebral a los 6 meses y a los 11 su causa, el citomegalovirus. Se vio en mis analíticas porque no hay cribado de citomegalovirus, no se vio en sus ecografías porque no se apreció, al nacimiento no se le hizo ninguna prueba porque él no tenía en ese momento ningún síntoma. Un 15% de los niños pueden tener síntomas al nacer, pero hay un 85% de estos pacientes que no tienen ningún síntoma al nacimiento y por eso pasan muchas veces desapercibidos. Después del diagnóstico, la vida de las familias con citomegalovirus cambia por completo. Él va al fisio 5 días en semana, luego tiene hidroterapia, terapia craneosacral, logopeda, estimulación, terapia ocupacional, más luego los médicos. Es mucho gasto porque son entre 120 y 180 euros semanales. Esto es muy duro y no sabemos cómo va a acabar. Te han dicho que puede que el niño muera antes de los 2 años. Yo tengo ayuda psicológica. Laura ha dejado de trabajar para poder ir con Alejandro a todas las terapias. Una decisión que no se pensó, pero que no ha sido fácil. Porque a mí me gusta mi trabajo. De repente todo eso desaparece y desaparece de un día para otro. Mónica tiene una reducción de jornada del 90% para poder cuidar de su hija. Todo padre buscamos que nuestros hijos lleguen lo más alto posible y que sean independientes. En el caso de nosotros con Irene, pues eso es nuestra mayor preocupación. Una preocupación que aumenta por el peso que tienen los hermanos mayores. Ahora están juntas y aunque nosotros estemos mirando, si le da una crisis ella tiene que saber qué hacer. Es que es injusto también, ¿no? Porque dices, no tendrías que darle esta responsabilidad a una niña de 9 años. Las familias no solo reclaman el cribado, sino también la prevención. Ginecólogos y obstetras informen muy bien a las embarazadas de las medidas de higiene preventivas, que es no dar besos en la boca a los niños pequeños, no intercambiar cubiertos con ellos y hacer un lavado exhaustivo de los cambios de pañal. Que son cosas súper fáciles. Por no darme esas pautas, por no hablarme de que existe el citomegalovirus y por no hacer un cribado prenatal, pues tengo un niño con parálisis cerebral. Que realmente los testimonios son muy duros y es lo que estábamos diciendo con Marta, que del citomegalovirus no nos hablaron. A las que fuimos madre hace 10 años no sabíamos nada de este virus. No tanto, que sí, por supuesto, lo de la detección, pero hay otra cosa que nos ha comentado ella que llama la atención. 180 euros semanales en fisioterapia y eso no se lo cubre la Seguridad Social. Bueno, me parece... Y además teniendo en cuenta que las medidas de prevención que se deben tomar son medidas de higiene, medidas sencillas. De la misma manera que cuando estás embarazada te dicen que no puedes comer jamón, te hacen una prueba para toxoplasmosis o la listeria o ese tipo de cosas. Si esta es una enfermedad que está ahí encima de la mesa... Pero es que hay que hablar de esta enfermedad. Es que hay que hablar de esta enfermedad. Es que ese es el asunto. Yo por esto decía, y me alegro tanto de estar aquí en la casa de todos, de que se hablen de estos temas. Porque si no se hablan, si no se comentan, si no se convierten en algo con lo que se presiona a las instituciones, las cosas no suceden. Y entonces es muy importante darles voz a esta gente. ¿Sabéis una cosa que ocurre con las enfermedades raras? Y desde aquí rindo un homenaje a Isabel Gemio, que es una de las grandes luchadoras, que cuando afectan a muy poca gente, aquí estamos hablando, decías, 0,5. Mónica, 1 cada 200. 1 cada 200. No son tan pocos. No son tan pocos, no, ¿eh? Sí, pero en porcentaje es poco, y cuando es poco en porcentaje, ni los laboratorios investigan, ni las administraciones públicas se preocupan, y entonces hay algunas que tienden a ser olvidadas, sencillamente. Y eso es terrible. Claro, ver los testimonios que hemos visto y ver que no existe ningún tipo de atención para esa gente, ni de ayuda, ni siquiera para la flexibilidad laboral, pues a mí se me cae el alma a los pies, pero esa es la realidad. Está claro que ponerlo encima de la mesa es algo que puede ayudar, si se puede ayudar de alguna manera a luchar contra eso, que ellas dicen que es importantísimo ese diagnóstico precoz, ¿no? Que si se empieza a tratar, el médico decía, se empiezan a tratar con antivirales al bebé acabado de nacer, pues tiene unas mayores probabilidades de recuperarse, de salir con menos secuelas, con lo cual, evidentemente, hablar de citomegalovirus es importante, darle visibilidad y por eso estamos aquí. La verdad es que con el coronavirus también hemos dejado mucho de lado